Hola. Si acá me recordaban, sí, yo lo expresé, Yamila, sos integrante de la Comisión Provincial de la Memoria. Bueno, ahora nos va a dirigir la palabra la compañera. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a TIRRA también, al gremio, a la Asociación de los Trabajadores de en este espacio, en este lugar, en este hotel 10 de septiembre, que bueno, es parte de esta asociación. Gracias a Pablo Galarreta por permitirme también formar este panel junto al historiador, que me encanta cuando hacen así un relato tan rápido de la historia y como que va cerrando. Es fabuloso ese poder de síntesis de los que se dedican a analizar la historia. Y bueno, y muchas gracias también por participar y permitirme compartir este panel con Eduardo Balzasac, que es un abogado compañero reconocido por todos nosotros por sus luchas, quien considera a la profesión de la abogacía y al derecho como una herramienta clara de transformación social, ¿no? Y se ve en sus luchas, en su dinamismo, en su acción cotidiana. Al doctor Balzasac, hoy antes de estar acá, le comentaba que lo había conocido personalmente en un encuentro que se hizo en la Universidad Nacional de La Matanza sobre el título era La sociedad le habla a la justicia. Era por el año 2013 cuando se pretendió y pretendimos dar la batalla de democratización del Poder Judicial, democratización de la justicia, batalla que perdimos, batalla que no pudimos concretar y que batalla que no vamos a abandonar porque es un desafío pendiente que en algún momento se va a tener que concretar, porque claramente el Poder Judicial, los mismos actores del derecho, ya sea la abogacía organizada, los mismos corporación judicial en algún punto expresan que la justicia no está bien. Entonces, a pesar de todo eso, sigue estando, es el poder más poderoso, el Poder Judicial. Fíjense que ha pasado dictaduras, ha legitimado dictaduras, ha hecho acordadas, legitimando justamente los golpes cívico-militar y subsiste sin ningún cuestionamiento. Siguen ante el golpe cívico-militar. Hubo presidente electo, no había diputados, no había senadores y sí había jueces. Los jueces seguían y cuando terminó la dictadura también siguieron muchos de ellos, y muchos de ellos, por supuesto, un sector fue y es cómplice de lo que fue esta dictadura cívico-militar, porque sin esa complicidad o ese partícipe necesario hubiera sido imposible concretarlo, como la participación de los civiles y los grupos económicos en lo que fue la dictadura cívico-militar, que son partícipes necesarios, engranajes necesarios para que se haya llevado a cabo semejante atrocidad en nuestro país. Con esto de que el Poder Judicial es el poder más poderoso, yo siempre digo que es el único poder del Estado que no pidió perdón, no, con el perdón solo no alcanza, por supuesto, ¿no? Pero hay que actuar en consecuencia cuando se pide perdón. Pero el Estado Nacional, el Estado argentino, a través del Poder Ejecutivo, a través de Néstor Kirchner, pidió perdón por el terrorismo de Estado. Incluso hasta los militares a través de Valls en su momento hicieron una autocrítica de ellos, que fueron el brazo ejecutor, ¿no? No fueron los únicos, pero el brazo ejecutor. Valls pidió perdón. La Iglesia hizo una apertura incluso de archivos y diferentes cuestiones. El Poder Judicial nunca hizo nada de esto, ni siquiera hizo un análisis de los procesos que llevaron adelante, de los habeas corpus negativos con costas que se realizaban en su momento. No hubo un estudio, nada, no existe, como si no hubiera pasado. Sin duda es el poder más poderoso. Y también lo vemos con el sistema que tenemos en nuestro país de constitucionalidad, que cualquier juez de cualquier jurisdicción y fuero puede pedir, puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, sin perjuicio que a veces no se llega a declarar la inconstitucionalidad de la ley, pero sí a aplicar medidas cautelares que paralizan lo que sería una política de Estado. Bueno, eso en primer lugar. Con respecto a cómo plantear la charla, hoy estaba pensando y me puse a escribir algunas cosas, uno va variando a medida que va hablando. Y las dos cuestiones que había analizado en virtud del título, que era derechos humanos como paradigma de proyecto político. Entonces acá me quería centralizar en dos cuestiones. Una, de lo que es el proceso de memoria, libertad, justicia, y otro, lo que es el derecho al trabajo como derecho humano. Que eso es parte también de los dos ejes, creo que nos marcan un proyecto político, es la columna vertebral en la que nos guía y que no nos corremos
de ese lugar. Nosotros acá vemos a las madres, a nuestras abuelas, y cuando ellas van por un lado sabemos que ese es el lado que está bien. Cuando un proyecto político defiende a los trabajadores, sentimos y sabemos que eso está bien. Y cuando un proyecto político los ignora, los ningunea, los pide constantemente o realiza políticas de exclusión y no de inclusión, así con la gente no adentro, como decimos nosotros en el proyecto político de Néstor y Cristina, sabemos que no está bien. Con respecto al proceso de memoria y igualdad y justicia, voy a hacer un recorrido rápido. En la Argentina nosotros tuvimos la dictadura cívico-militar, la más cruenta, la última, con centenares de desaparecidos, con apropiación de niños, con robo de bienes, con un montón de cuestiones que ya sabemos desde todo punto de vista. Tuvimos después, salteando ya lo que fue el juzgamiento, el juicio a la Junta, que fue emblemático en nuestro país internacionalmente, pero bueno, también tuvimos la ley de obediencia debida y punto final, que fue una ley de impunidad vergonzosa, y después tuvimos, avanzando sobre eso, en los 90, lo que fue, más allá del allanamiento de las políticas neoliberales, no solamente se conformó con eso, sino también el indulto. Porque siempre está relacionado lo que es política de memoria, verdad y justicia con los derechos conquistados. Es como que van de la mano. El que tiene impunidad aplica políticas neoliberales, y el proyecto, como que Néstor y Cristina hicieron una política de derechos humanos como política de Estado, siempre hubo conquista de derechos, y como dice bien siempre Cristina, nunca se dictó una ley en contra de los intereses populares. O sea, hay como una cuestión directamente proporcional. En ese sentido, hablando de esta relación que hay, siempre también lo expreso, en el 2001, cuando fue la eclosión ya social, económica del país, de la Rúa, antes de irse en helicóptero, antes del 20 de diciembre, el 5 de diciembre, dictó un decreto por medio del cual impedía la extradición de los genocidas, que siempre me llamó la atención, porque digo, te vas, existe un desastre de país, e incluso tirás un decreto de esas características de impunidad. Es realmente indignante. Después, cuando vino Néstor, ese decreto con las primeras medidas fue derogado, pero bueno, fue por más, no fue solamente que para que sean juzgados en el exterior, sino que se aseguró de que sean juzgados en el territorio donde se habían cometido los peores crímenes, ¿no? Se habían sido realizados, y ahí ustedes ya conocen y todos sabemos, a los pocos meses fue la notificación de las leyes de obediencia debida y punto final. O sea que más allá de la expresión simbólica, que fue bajar los cuadros, que fue decirle a los militares no les tengo miedo, fue una acción concreta contra la impunidad, ¿no? Con esta notificación de leyes, que después fue confirmada por la Corte Suprema, y también con las resoluciones que declararon inconstitucional los indultos que había dado, ¿no?, en los 90 Carlos Menem, que después también fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, Néstor Kirchner lo que viene a hacer acá claramente es ese cambio de paradigma desde la visión como proyecto político a una política de derechos humanos. Pero no solamente en el proceso de memoria y verdad y justicia, sino en todos los derechos humanos que debe garantizar un Estado, que es la vida, la libertad, la igualdad, la vivienda, la educación, la cultura, infinidad de derechos que vimos durante estos años que fueron conquistados, y que últimamente estamos viendo esta aberración que nos está pasando, volviendo a prácticas que parecíamos haber avanzado, pero evidentemente no, porque hoy tenemos el poder real con el poder político, que cosa que no lo habían tenido en otros momentos, con otras metodologías, porque los intereses a lo largo de la historia siempre fueron los mismos, las disputas las mismas, pero con distintos mecanismos. Hoy el poder real tiene el poder político, y con una complicidad, ayuda o connivencia con lo que es los medios de comunicación, y con lo que es gran parte o una parte del Poder Judicial. Hay que aclarar siempre que es una parte del Poder Judicial, porque hay jueces, funcionarios que trabajan en la justicia, que tienen una dignidad y una vocación extraordinaria. Por eso hay que hacer esa diferencia siempre que hablamos desde este lugar. Bueno, todas las políticas que se hicieron en la década ganada, como decimos, porque fue ganada en términos de derechos, fueron un montón, desde la designación de funcionarios como Duhalde en la Secretaría de Derechos Humanos, que tenía una visión de persecución penal más allá del 76, sino que empezando a aplicar el terrorismo de Estado con anterioridad, con lo que fue la AAA, la CNU,
Acá en Mar del Plata se está juzgando actualmente la CNU como grupos paramilitares amparados por el Estado para cometer delitos, que luego, bueno, ante fallecimiento fue designado Martín Fresneda, quien es uno de los casos de abuelas de Plaza de Mayo que está buscando a su hermano o hermana. Y claramente toda esta política de Estado que toma Néstor Kirchner en su momento y que continúa Cristina fue una decisión política, pero esa decisión política hubiera sido imposible si no había, como dijo acá el compañero, una construcción que fuera lograda por las madres y las abuelas de Plaza de Mayo por los organismos de derechos humanos. Eso se fue acentuando, se fue madurando, y Néstor Kirchner lo que hace es tomar esa sensibilidad social, esa comprensión histórica de lo que estaba pasando y actúa en consecuencia. Pero fíjense que en otros países no se ha logrado, porque en otros países no han tenido las madres y las abuelas. Los hijos, a partir de la 25, los hijos empezamos a organizarnos también como otro hecho importante en la lucha de los derechos humanos. Es el caso, por ejemplo, de Uruguay. Uruguay hizo el Congreso una ley de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, que también abarcaron como 12 años, hasta el 85, y no pudieron, porque cuando fue a la Corte declaró que esa ley es inconstitucional. Entonces listo, ya está, impunidad, no se puede hacer más nada. Pero ellos no tuvieron las madres ni las abuelas. O sea que eso es importante, y acá agrego con lo que dijo el compañero de que la construcción de ciudadanía, la construcción de poder, la construcción de las luchas es lo que te va generando y asentando los derechos, pero tiene que haber una base de reclamo, y se nota en el tiempo esto, que es muy bueno. Bueno, después un montón de situaciones también, que las digo rápidamente, los sitios de memoria reconocidos. Acá en Mar del Plata tenemos un sitio de memoria que tenemos que defender entre todos, que es el sitio de la memoria del Faro, que es un lugar, uno de los centros clandestinos de detención. Hubo varios en Mar del Plata y se sintetiza ese lugar, que también fue logrado como la ex-ESMA por las políticas de derechos humanos del gobierno anterior. Y bueno, el 24 de marzo, considerado como feriado inamovible, es una batalla cultural importantísima, porque en todos los niveles de los colegios iniciales, de jardín de infantes, primarias, secundarias, se habla del tema. Hubo mucho tiempo durante nuestra historia que no se hablaba de los temas, no se hablaba del proceso de memoria, verdad, justicia, del silencio. Ustedes saben que cuando el silencio te ignoran o te ningunean o no se habla de determinado tema, es muy doloroso. A cualquiera que tenga una situación que se le ignore ante una problemática, es doloroso. En nuestro país hubo mucho silencio al respecto. Entonces también vino a transformar eso, porque hoy se habla de los temas, hablamos, y eso está muy bueno en todos los niveles del colegio. Y bueno, con respecto a ese tema de los colegios y eso, ahora, como mencionaron, como integrante de la Comisión Provincial de la Memoria, ahora hace poco cerró la inscripción de lo que es el programa Jóvenes y Memoria. Es un programa que empezó con pocos, no era mucho, empezó ya hace 12 años, y empezó con muy poca cantidad de chicos, creo que 700. Y ahora se anotaron 20.000 chicos de la provincia de Buenos Aires que vienen acá a Chapadmalal a hablar de temas de memoria. Pero temas de memoria en sentido amplio de derechos humanos, es decir, ven las problemáticas de su territorio, de distintos ámbitos: violencia institucional, discriminación, igualdad, derechos humanos, cuestión Malvinas, terrorismo de Estado, diferentes ejes que van tratando los chicos, que la verdad que verlos, escucharlos, es como que ahí decimos, la batalla cultural en este punto yo creo que la ganamos, estoy convencida que la ganamos en el proceso de memoria, verdad, justicia, porque hoy no es tan sencillo, por más que tiren y tiren, por más que tengamos un presidente hoy que en un discurso político de inicio de sesiones extraordinarias el 1 de marzo exprese y diga, muy pensadas las palabras, escritas, analizadas, nunca más la violencia política, nunca más la violencia institucional. Esas son palabras pensadas, pero hay que decir las palabras con su nombre verdadero. Nunca más dictadura cívico-militar, nunca más terrorismo de Estado, porque si no, deja como un manto que parecería como de querer, que muchos puede ser que lo intenten, plantear lo que es la teoría de los dos demonios, que claramente quedó demostrado, y ya sabemos por todo lo que venimos hablando que fue un terrorismo de Estado. Y hay que hacer bien la diferencia, porque no podemos volver a plantear y hacer reduccionismo desde ese lugar. Así que la teoría de los dos demonios está descartadísima. Sabemos lo que es terrorismo de Estado, los chicos hoy en la escuela saben lo que es terrorismo de Estado, y la verdad que ahí siento que la batalla cultural
en este punto está ganada. Sí, pero en ese sentido también en julio del año pasado se sancionó una ley por medio de la cual se prohíbe, que no hubo ninguna votación en contra, se prohíbe la conmutación, indultos de tanto las penas o los procesos que fueron realizados en Argentina, y no se prohibían amnistías y todo eso. O sea que eso es un avance importante también. Y para terminar con el punto concretamente, la ley que fue sancionada también de creación de la Comisión Bicameral para la investigación de los grupos económicos y civiles de los que fueron cómplices o partícipes necesarios de la dictadura cívico-militar no fue votada por el gobierno actual, no fue votada por los diputados y senadores del PRO. Esto también da un indicio de lo que significa, más que un indicio, una certeza de que claramente lo votan, porque hoy por hoy son los grupos económicos, los CEOs, los que están de funcionarios. Hoy tenemos los nombres como Blaquier, Massot, Bullrich en el gobierno, ellos nos están gobernando. Pero bueno, más allá de eso, la realidad es que la batalla cultural en este punto la hemos ganado. También se probó cuando fue esa editorial de La Nación, que me noté eso, que fue tan desagradable, ¿no? Al otro día ganar las elecciones, ya tirar esa editorial, y bueno, una reacción de la sociedad en contra de todo eso. Y para cerrar, también quería plantearlo como el otro eje, el derecho al trabajo, ¿no? Como derecho humano. Pero voy a ser más breve porque tengo más para decir, pero voy a ser más breve porque lo queremos escuchar a usted, doctor. Pero bueno, no. Pero con el tema del derecho al trabajo como derecho humano es un eje, evidentemente, todo lo que fueron las políticas neoliberales de los 90, la flexibilización laboral, ese planteo que se decía que eso daba más competitividad en el mercado y que después venía el derrame de qué, no sé, pero un derrame, un goteo, que la verdad es una expresión desagradable, porque nadie quiere un derrame que le caiga algo por las dudas. Uno quiere una catarata de derechos, que te llegue el derecho y que vos ejerces este derecho. No quiero que me llegue algo de casualidad, que evidentemente la historia nos dijo que nunca llegó nada, ¿no? Que nunca llegó nada. Y ahora estamos en eso también, estamos con un gobierno neoliberal que plantea tal vez las mismas prácticas, pero con distintos términos. Ellos son otros términos, como que se van modernizando, se van actualizando. Hablan de sinceramiento, bueno, esos términos que no se terminan de entender, pero parecen como más amenos para la sociedad. Pero lo que es claro, que el movimiento obrero o los trabajadores organizados dan una batalla importante, la dieron siempre y hoy la están demostrando, y fue una acción de unidad ahora el 29 de abril de todos los sectores de los trabajadores organizados, que dieron un ejemplo de una unidad ante grupos heterogéneos para realizar una acción homogénea. Creo que ese es el desafío en todo lo que se viene. Y como digo, para sintetizar y terminar, las políticas de derechos humanos de los procesos de memoria, verdad, justicia, el derecho al trabajo y la reivindicación del movimiento obrero es que nos marcan el eje de un proyecto